Frank Herbert acabó de escribir Dune en 1965, cuando tenía 45 años. En esa novela barajó un futuro muy lejano mezclado con ecología, religión, economía y política. Herbert estudió muchos de los trabajos de psicología de Jung y de Freud y aplicó toda esa experiencia a sus personajes. En los años 50 ya publicaba en la revista Astounding Science Fiction y también en Amazing Stories. En su libro El dragón en el mar, adelantaba todos los problemas que podría traer la dependencia del petróleo. Había empezado a trabajar en Dune en 1959. Le encargaron un artículo sobre las dunas de Oregón y quedó fascinado por ese mundo desértico. En esa época, Herbert probó las drogas psicodélicas y experimentó con ellas. Dune se publicó en 2 entregas en la revista Analog, en 1963 y 1965, pero no consiguió su publicación como novela de tapa dura hasta que lo hizo Sterling E. Lanier, un editor de manuales de reparación de automóviles. Lanier leyó Dune en Analog y la editó en libro. En principio no tuvo demasiado éxito, pero ganó los premios Nebula y Hugo. Después, los éxitos se fueron acumulando. En 2007 ya había vendido más de 12 millones de ejemplares, siendo la novela de ciencia ficción más vendida de todos los tiempos. En 1969, Frank Herbert publicó la continuación de Dune, El Mesías de Dune, y en 1976 publicó Hijos de Dune, completando una trilogía y abriendo otra en 1981 con Dios Emperador de Dune, Herejes de Dune en 1984 y Casa Capitular Dune en 1985. A partir de 1999, el hijo del escritor, Brian Herbert, junto a Kevin J. Anderson, escribieron 8 libros más sobre Dune. Pronto el cine fue tentado por Dune. Arthur P. Jacobs, el productor de El planeta de los simios, preparó la adaptación, pero falleció sin acabarla. Alejandro Jodorowsky, artista multidisciplinario, preparó un film con producción francesa, dirección artística de Moebius, guión de Dan O'Bannon, y con la convicción de contar con Salvador Dalí como el emperador, y Orson Welles y Mick Jagger en otros papeles. Y además, la banda sonora sería obra de Pink Floyd, pero finalmente no encontró financiación en Hollywood y el proyecto murió. Dune vería la luz con el productor Dino De Laurentiis y el director David Lynch. Costó $40 millones, la película más cara de la historia del cine hasta aquel momento. El primer montaje de Lynch duraba 5 horas y hubo de recortarse hasta las 3. Pero De Laurentiis quería un metraje de 2 horas y hubo que sacrificar muchas escenas en las que había un buen estudio de personajes. La película quedó deslavazada y su segunda parte demasiado resumida y acelerada. En Estados Unidos gustó poco, en Europa bastante más, y finalmente triunfó en el mercado del vídeo doméstico. A pesar de que Lynch no tuvo el corte final y a pesar de todos sus inconvenientes, a muchos de nosotros esta primera adaptación de Dune a la gran pantalla nos dejó fascinados. Hemos de mencionar el brillante trabajo de un fan, Spice Diver, intentando replicar la que hubiera sido versión de 3 horas que siempre deseó estrenar David Lynch. Spice Diver
ha recuperado escenas de aquí y de allá, sobre todo de la versión que preparó Universal para el pase televisivo de Dune, ampliándolo hasta las 3 horas, y que no fue del agrado de David Lynch. El montaje es muy digno, manteniendo un buen pulso narrativo. Podéis disfrutar de esta versión alternativa gratis en YouTube. A finales de los años 90, el productor de cine fantástico Richard Rubinstein compró los derechos de Dune y emprendió el camino para hacer una miniserie. Fue emitida por el canal Sci-Fi con mucho éxito, hasta el punto de que se le encargó a su productor una nueva miniserie que condensara las 2 siguientes novelas, El Mesías de Dune e Hijos de Dune. Dune parte 1 nos llegó en 2021 de la mano de Denis Villeneuve, director de la estimulante La Llegada y de la decepcionante Blade Runner 2049. Cuando se estrenó, nos enteramos de que era solo una primera parte, presentación de personajes, exposición del conflicto y poco más. Para ser un blockbuster, entraba en el mundo interior de los personajes, aunque a un ritmo lánguido y monótono. Era solo media historia, y todo quedaba pendiente de una segunda parte ni tan solo confirmada, ya que quedaba supeditada al éxito económico de la primera. La segunda parte nos ha llegado en 2024. Es superior a la primera, y las escenas de acción son más brillantes y muy bien orquestadas. El ritmo mejora y convierte en muy interesante la transformación de Paul Atreides en Muad'Dib, ese Mesías del desierto, como lo fueron Jesús y Mahoma. Para mí, lo más flojo de la función son los actores que encarnan a los Harkonnen y, por descontado, el emperador, un Christopher Walken que no sabe muy bien dónde está su sitio. Todo el relato, el de Villeneuve, el de Lynch, el de Herbert, siguen el viaje del héroe que marcó Joseph Campbell. Dune es claramente el padre narrativo de ciclos como el de Star Wars o el de Juego de Tronos. Is it just the future waiting to happen? Author Frank Herbert says it's a little bit of both. His books, under the Dune title, takes us to a strange planet where life and death is determined by a spice, which is carefully doled out by a leader who is a humanoid in the process of becoming a worm. Now, before I ask you about the statement of that, Frank, why is there a tendency for people to chuckle when they hear what I just said, to sneer, to smirk? Well, I think it makes people uncomfortable, the idea that a human being can become something other than a human being, especially something mindless out of the depths. I'm very heavily imbued with Jungian psychology, so I think that we do have a sense of the mindless animal in the depths of all of us. But science fiction, when people say science fiction, they automatically go, Yeah, but I write science fiction for people who don't read science fiction. And people who read science fiction also. But you were just telling me that you were going after that general readership. Oh, yes. But you were frankly a little bit surprised when it went over as big as it did. Why? Well, I didn't... You don't wait for that. You go on to do another story. And then when it happened big.
And I was very surprised by how big it came along. You've said science fiction writing can have a missionary impact. Could you elaborate on that for me a little bit? Well, I think it first has to be entertaining, because if it's not entertaining, nobody's going to read it. I put a pot of message in there with a mess of pottage. What is the message? What is the statement that you're attempting to make here? Don't trust leaders to always be right. I worked to create a leader in this book who would be really an attractive, charismatic person for all the good reasons, not for any bad reasons. Then power comes to him. He makes decisions. Some of his decisions made for millions of people, millions upon millions of people, don't work out too well. In a general sense, not in a specific one about Leto and about planet Arrakis, but in a very general sense, do you make this statement because you're disenchanted with the way others are viewing the future or preparing for the future? Well, I think that our society was formed on a distrust for government, and we seem to have lost that distrust of government. I kid around and I say that my favorite president in recent years has been Richard Nixon, because he taught us to distrust government. What is it, that government is a shared illusion, and when the myth dies, the government disappears? That's right. Religion, government, other institutions, do you see them in any way preparing for what Frank Herbert sees as the vision of the future? No, I have a very passionate concern for posterity. Another thing upon which this nation was founded, with a decent concern for posterity. And unfortunately, posterity doesn't vote. Dune is going to become a Dino De Laurentiis movie. That's right. That Frank Herbert has written the screenplay for. Are we to expect another Star Wars type spectacle? I really am expecting much more of a David Lynch movie. David has really written the screenplay. I hope he's using a lot of the stuff that I gave him, but I haven't seen the screenplay. It'll be ready next Friday. We are expecting the movie in a year, at the end of '83. How many more Dunes to come? At least one more. Good enough. Frank Herbert, thank you. Thank you, Brian. Suscríbete a Comics 21 y ayúdanos a seguir creciendo.